Parece mentira a veces como incluso a gente que no hemos estudiado nada de lo que parece ser marketing digital, aplicando cosas que tienen que ver con el sentido común, consigues no solo muchísimos más resultados para nosotros, sino incluso lo vemos con clientes donde estamos haciendo auténticos lanzamientos. Si el marketing vende a las personas, ¿cómo no va a usar la psicología? Entonces, la gente no es capaz como de especificar ni realmente sumergirse en realmente entender quién es su cliente. Eso ya es el primer punto. La realidad es que si esto no lo tienes bien trabajado, ya no tenemos nada que hacer. Para mí el mejor copy lo hace tu propio cliente. Entonces, un buen copy o una persona que hace muy bien el copy, lo único que hace es buenas preguntas para extraer esa frase, como lo dice. Si eres capaz de asumir situaciones y de escribir al detalle el diálogo mental de tu cliente, no necesitas mucho. Y honestamente, hay muchísimos negocios en este país y gracias a que llegan a nosotros podemos empezar a trabajar esa parte que honestamente parecen estafa. Me llegan proyectos que igual están facturando cerca de 6 cifras y al principio me daba una rabia que te cagas, en plan de Puede consiguen estar facturando tanto con este mensaje. Cada vez el estándar de calidad de percepción visual está siendo todavía cada vez más elevado. Por lo tanto, cuanto más tardes en darle importancia a eso, muchísimo peor para ti. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast. En este episodio, dos personas que no han estudiado ni marketing, ni publicidad, ni ADE, te van a enseñar cómo escalar empresas hasta 7 cifras o incluso más. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este podcast porque vas a encontrar muchísima claridad y vamos a hacer un repaso incluso exhaustivo, no solo a nivel conocimiento, sino incluso revisando casos que hemos trabajado con nuestros clientes sobre los pilares principales para que puedas sacar resultado y escalar tus acciones comerciales online, tanto si estás empezando como si ya las estás haciendo, ¿no? La realidad, nosotros lo vemos a diario con los clientes, es que parece mentira a veces como incluso a gente que no hemos estudiado nada de lo que parece ser marketing digital, aplicando cosas que tienen que ver con el sentido común, consigues no solo muchísimos más resultados para nosotros, sino incluso lo vemos con clientes donde estamos haciendo auténticas virguerías y auténticos lanzamientos que realmente no solo se consiguen resultados importantes, sino que además no te hacen sufrir como otras técnicas, ¿no? Entonces, si quieres tener y acceder a todas estas claves del sentido común que personas que no se dedican al marketing te pueden enseñar y quieres también además entender las entrañas que hay detrás de un lanzamiento, quédate en este episodio hasta el final porque te va a molar. Sí, en este episodio vamos a intentar desmitificar algunos de los mitos comunes que hay, como CPL, por ejemplo, o copy o pain points, ¿no? Y lo vamos a hacer después de haber escalado entre todos más de 500 empresas y llevar unas 200, 170 en paralelo, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer hablando desde la experiencia y desde lo que funciona hoy en día, no lo que funcionaba en 2017, ¿vale? Y con conocimiento en distintos nichos, tanto empresas más tradicionales como empresas más digitales, ¿vale? Así que, nada, si quieres... Para ello lo hemos dividido como diferentes bloques temáticos que van a ser precisamente los pilares sobre los cuales nosotros fundamentamos cualquier tipo de acción comercial. En este episodio nos vamos a centrar en lo digital, pero también si tienes un poco de habilidad podrás hacer ingeniería inversa y ver cómo llevártelo a tu terreno. Aunque nosotros, en nuestra experiencia, para nosotros lo digital ya no es una opción, para nosotros los negocios son los negocios en su multicanalidad y en todo donde atacan. Por lo tanto, si no tienes ni pajolera idea de lo que es un lanzamiento digital, de obligado cumplimiento, por favor, deja todo lo que estés haciendo y pon atención porque te vas a llevar muchísimo valor y sobre todo sentido común. De hecho, me gustaría arrancar un poco el por qué hablamos un poco más de sentido común, Jaime, ¿no? Yo, de hecho, es curioso porque ninguno de los dos hemos estudiado marketing digital ni nada. Yo particularmente, que llevo como más la parte de marketing dentro de Blush, hace 4 años no sabía qué era un lead y ahora gestiono presupuestos de publicidad muy grandes. Cuéntame también, o cuéntanos a todos, yo lo conozco, un poco la trayectoria que tenías tú, de dónde vienes y cómo llegas un poco también a toda la parte del mundo digital. Yo estudié arquitectura y, bueno, yo tenía mala relación con la venta, ¿no? Porque vender es algo malo, que nos enseñan. Y no me sentía identificado con la arquitectura. Yo llegué a ser socio de una empresa en Londres, que a los 2 años me hicieron socio, la empresa llevaba unos 20 años, y yo fui socio en esa empresa, la primera vez que nombraban socio a alguien, y en esos años estuvimos nominados a mejores casas del Reino Unido.
Y yo empecé a llevar equipos, a dirigir equipos sin tener sistemas, porque mi jefe era el típico científico loco, encima llevaba los pelos así, muy, muy majo y muy creativo, pero no había sistemas. Y yo no sabía que era un sistema. Para mí era una plantilla de emails y todo eso, y gestionando equipos que no... Hay intereses muy diferentes, ¿no? Porque en una obra está el de las ventanas, el constructor y todos quieren hacer lo mínimo y ganar lo máximo, ¿no? Entonces, gestionar esos equipos, encima cuando eres un niñato, que yo tenía 20 y pocos, y encima cuando no eres inglés y la mayoría eran ingleses, pues era un poco complicado. Yo llegué al mundo de los negocios digitales porque eso, quería buscar una alternativa y empecé por un negocio de arquitectura porque no me parecía ético, aunque me llamase el marketing y los negocios digitales, empezar a hablar de eso sin haber montado uno o sin tener ni idea. Entonces monté uno de arquitectura, no lograba vender, entonces aprendí al copy. Me di cuenta que eso me gustaba mucho y a partir de ahí pues empecé a trabajar en lanzamientos digitales en 2017, cuando se hacían lanzamientos con plantillas, ¿no? La típica plantilla y la típica fórmula magnífica. Y yo me sentía enlatado, encorsetado y que me sentía un impostor siguiendo esas plantillas, ¿no? Entonces empecé a entender un poco la psicología. Y es curioso porque en un evento el año pasado encontré a alguien que hablaba de marketing psicológico, ¿no? O embudos psicológicos. Y yo dije, coño, embudos psicológicos, en plan de, si el marketing vende a las personas, ¿cómo no va a usar la psicología? O sea, en plan de, es que eran embudos psicológicos como si fuera la novedad. Sí, sí. Y era en plan, pero claro, es que el marketing eran de plantillas, de pain points, de la típica estructura mal hecha que a día de hoy no funciona, ¿no? En mi caso, yo vengo del mundo de la ingeniería en diseño y sí que yo realmente siempre considero eso un perfil un poco extraño porque siempre he sido un poco niño rata en ese sentido. Me he socializado, pero a mí siempre me ha gustado muchísimo todo lo que es la tecnología. Y luego sí que es cierto que tuve cierta tendencia a todo lo que eran productos digitales y allí ya es donde empecé a experimentar pues, con negocios digitales, etcétera, y luego con todo el arranque del proyecto de Blush, pues ir encontrando pues, esas habilidades, ir perfeccionándolas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí que tengo ciertas referencias de lo que tiene que ver con empresa o empresas que para mí lo estaban haciendo bien, entonces realmente detrás de esas empresas, especialmente el diseño, como puede ser un Apple o como pueden ser otras, hay unas filosofías muy concretas a la hora de aplicar, ¿no? Y que para mí eran como una dirección de sentido común o sensatez o sencillez o de detalle, que era como todo lo contrario a lo que estaba viendo ahí fuera, el que tenía que ver con el marketing digital, que era precisamente la complejidad, el buscar esa vuelta de tuerca que quizás no tiene sentido, el buscar como esas cosas, esas palabras, esas fórmulas tan complejas y al final pueden que quedan mensajes muy bonitos, pero la realidad es que no conectaban, ¿no? Si quieres nos metemos aquí, Jaime, un poco más en la parte de mensaje storytelling. Yo creo que este es el gran pilar principal que tiene que ver con el mensaje y el storytelling. Es el punto número uno en el cual arranca tu existencia digital, independientemente de que vayas a vender o no, que tiene que ver con esa comunicación. ¿Cuál crees que es el principal error que están cometiendo los negocios que están o bien arrancando en online o personas que ya están en el online pero que no están como consiguiendo ser visibles o que realmente se perciba lo que hacen y se materializa en ventas? Sí, en primer lugar es que la mayoría de negocios, o sea, creen que vender o utilizar el copywriting o el storytelling es tocar los puntos de dolor como si fueras un psicópata, ¿sabes? En plan de, tú sacas un par de puntos de dolor que hoy en día te los dice ChatGPT, pero eso ya no funciona, porque lo que de verdad importa es la conversación mental que tiene ese cliente. O sea, tú puedes saber que está mal de dinero, ¿no? O que llega mal a final de mes, o por ejemplo que no se siente a gusto con su cuerpo, ¿no? Entonces tú puedes decir, ¿sientes que no te sientes a gusto con tu cuerpo? ¿Que tienes que perder peso o que tienes problemas de salud? Tío, eso no llega. Es casi como evidente, ¿no? Sí, no es llega, obvio. ¿no? O sea, pero la conversación mental de esa persona, de una persona que le sobran 20 kilos, por ejemplo, es que tiene que vestir de negro porque no se siente a gusto con su cuerpo, que no se atreve a crecer laboralmente y exponerse porque se siente avergonzado, siente que todo el mundo le mira, que no se atreve a hablar con la persona que le gusta porque siente que no es lo suficiente, que siente que esa dejadez a nivel físico lo percibe el resto y que seguridad. Sí, que están diciendo que es una persona que falta autocontrol o que... Nosotros, o sea, yo lo veo,
bueno, es prácticamente lo primero que trabajamos en cierto modo con la mayoría de los clientes, es que no tienen absolutamente ni idea de quién es su cliente, porque muchas veces que se quedan de sí, yo vendo para, bueno, ya yo vendo para todo el mundo, o sea, por favor. Puedes ayudar a todo el mundo, pero no hoy. Una vez ya hemos superado ese nivel cero, la gente se queda como, sí, yo vendo para mujeres, yo vendo para hombres, yo vendo para empresas, yo vendo para empresarios, y es como, no todos los empresarios compran igual, no todos los empresarios tienen la misma vida, estilo de vida, compran de la misma manera, están en los mismos sitios, tienen las mismas dolores y preocupaciones o deseos y hambre. Entonces, la gente no es capaz como de especificar ni realmente sumergirse en realmente entender quién es su cliente. Eso ya es el primer punto. La realidad es que si esto no lo tienes bien trabajado, ya no tenemos nada que hacer. Y hay muchas veces, y esto me genera como muchísima frustración, porque seguramente ahora estaremos empezando a hablar otra vez de nuevo, que si el cliente y si el mensaje, y la gente puede pensar otra vez ya está hablando como de cosas sencillas, como de básicos, etcétera, pero la realidad es que no lo tienen hecho. La realidad es que no lo tienen hecho, y hasta que eso no esté hecho no se puede ir hacia adelante. Por lo tanto, la culpa de que no estés recibiendo contenido más avanzado es porque no tienes los deberes hechos desde el principio. Sí, es muy común ver biografías de Instagram o eso, en plan, psicólogo especializado en MDR. No sé qué. Ayudo a, en plan de, tú no ayudas a nadie, o sea, no eres el salvador de nadie. O sea, da igual, o sea, no te des tanta importancia, tú habla del destino, porque, o sea, soy psicólogo especializado en qué, ¿y qué coño más me da? O sea, yo lo que quiero es solucionar mi puto problema. Entonces, si a mí no me llamas la atención con el destino, la transformación que quiero conseguir, me da igual cómo me ayudes, en plan de, vale, eres psicólogo especializado en trastornos alimenticios. Ok, perfecto. Ya tienes tu etiqueta, ya te tienes ubicado, lo puedes decir a tus colegas de profesión, genial. Pero a mí qué coño más me da. O sea, yo quiero solucionar mis atracones por la noche. Yo se lo veo sobre todo porque al final también lo vemos, bios de Instagram, páginas web, todo lo que es los mensajes, la gente habla de sí misma y, o sea, la conclusión a la que yo he llegado después de ver tantas cosas y mi recorrido ya sufrido es, la gente escribe para sí misma porque necesita darle un orden mental a las ideas de todo lo que quiere construir. Entonces ellos están haciendo la web y realmente no están haciendo una página web o una biografía de Instagram o cualquier tipo de comunicación que hacen de puertas para afuera, no lo están haciendo de puertas para afuera pensando en quién lo tiene que recibir. Las están haciendo con el objetivo único de encontrar una consistencia y un orden a todo el bazar de ideas que tienen en su cabeza. Por eso los mensajes ahí no conectan en absoluto. Yo, que vengo del mundo del diseño, y tú te vienes de la arquitectura, son mundos completamente egocéntricos en ese aspecto, que es hablar de que si el producto es lo más importante, que si todas las vueltas que le quieras dar a la historia del producto para hacerlo especial cuando solo lo estás viendo tú. Y era como, coño, si yo hago mejor las cosas, o mejor diseñador, tengo un mejor producto, ¿por qué coño no estoy consiguiendo vender y otras personas están haciendo eso? Ya precisamente, y fue el clic que a mí me empezó a ayudar a despegar, fue lo de, es que no tienes que estar hablando de ti, empieza a hablar de tu cliente y eso es el paso en el cual dices, ¿what? ¿Vale? Sí. ¿Cómo lo definimos? Es los profesionales que hablan para otros profesionales cuando le venden a cliente final. O sea, los arquitectos, o sea, yo en una arquitectura lo que aprendí es hablar mucho, hablar muy pomposo y que diga, wow, tal. Pero nada. O sea, el concepto, el no sé qué, no sé qué, que da igual. Es como los psicólogos que hablan para psicólogos o los abogados que hablan para abogados. Yo quiero saber si me van a demandar una forma de autovalidarse o de ganar como autoridad. Síndrome del impostor. Síndrome del impostor, ¿no? Una vez hemos ya desbloqueado el tema de mensaje, yo creo que a nivel storytelling, para mí, si te quieres quedar con 2 puntos, es efectivamente, primero, tienes que hablar sobre tu cliente, tienes que hablar sobre los problemas que estás resolviendo, para quién lo resuelves, de qué manera las resuelves, cómo lo haces, a través de qué productos y servicios concretos, definidos y detallados lo vas a hacer y por qué tienen una razón de ser y de existir y por qué ayudan a tu cliente. Y a partir de ahí simplemente es entrar en el juego también de captar la atención, de elaborar mensajes que realmente tengan un sentido y conecten. Nosotros hay algo de lo cual siempre, entre comillas, no es que nos riamos, pero nos genera mucha gracia todo el aspecto de agencia 360, marketing integral, terapia holística, o sea, absolutamente palabras que nadie entiende. Que no, se te ha olvidado el más importante de todos, el siguiente nivel. Al siguiente, bueno, en fin, wow. Es que, a ver, llevarte al siguiente nivel
no es nada diferencial, porque hay tanta gente ya en el siguiente nivel que han llevado a tanta gente que... O sea, hay personas que ni siquiera han empezado a un nivel que llevan al siguiente nivel a otras personas que tampoco han empezado, ¿no? O sea, hay que ser concreto en el mensaje. No es lo mismo, evidentemente tú estás hablando con una persona que tienes enfrente y es muy fácil que puedas adaptar tu conversación a esa persona y que puedas destacar precisamente lo que te interese. Para eso también te recomiendo que escuches más que hables. Escucha primero. Pero una vez tienes superado esto, hay mucha gente que le cuesta como comunicar en Internet, ¿no? Porque no dices, ¿cómo? ¿A quién hablo? Estoy hablando a todo el mundo, ¿no? Y es precisamente el juego de no hablarle a todo el mundo, sino todo el mundo te va a escuchar, pero tu misión es que simplemente presten atención a aquellas personas a las que el mensaje les encaje, ¿no? Entonces hay que ser muy aguja, hay que ser muy específico para ello. Sí, para mí el mejor copy lo hace tu propio cliente. Entonces, un buen copy o una persona que hace muy bien el copy, lo único que hace es buenas preguntas. Y escuchar. Para extraer esa frase, como lo dice. Porque igual la persona a la que tú te diriges no dice el siguiente nivel. ¿Qué coño es el siguiente nivel? No, totalmente. Nosotros cosas que y sobre todo, lo que hablabas del diálogo interno, para mí es la mejor de las... Mira, esto justo lo estaba hablando, no me acuerdo con quién lo estuve... en el workshop que daba, para mí hay como dos grandes fórmulas que son como el elemento clave para también llamar la atención y a la hora de elaborar mensaje. Una es la pregunta, que creo que es buena, creo que funciona, pero a mí hay una que me gusta más, que es asumir una situación concreta. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le pregunte a alguien en un anuncio, en una página web de ¿contratar está siendo un dolor de cabeza para ti? Que yo le diga, por ejemplo, emprendiste para tener libertad y ahora persigues las tareas de un equipo que no rinde. Creo que la segunda, que es donde tú estás asumiendo ese diálogo interno o esa realidad que le estás poniendo de espejo a la persona que te lee, creo que genera mucha más autoridad, y nosotros que lo aplicamos en nuestra comunicación son precisamente también esos discursos que nos están generando mucho más resultado. Así que tip pro, si eres capaz de asumir situaciones y de escribir al detalle el diálogo mental de tu cliente, no necesitas mucho más. Es que esto se ve muy a menudo. Es muy común ver anuncios o landing page o web que dicen 3 preguntas, ¿no? ¿Sientes qué tal? ¿Estás cansado de no sé qué, no sé cuánto? Y luego te entiendo. ¿Cómo? O sea, eso es en plan, sí, tienes que conectar con el problema ideal y mostrar empatía. O sea, no es te entiendo, es demuéstrame que has estado ahí, querido extraño. En plan, no es te entiendo, demuéstrame que entiendes a la perfección mi puto problema, que sabes cómo ese sobrepeso me está afectando a otras áreas de mi vida, que me impide sociabilizar, que hace que me frustre, que vivo pensando que mi pareja me va a dejar porque se avergüenza de mí. Eso es lo que de verdad me duele. Y además, muchas veces pensamos que toda la gente compra por lo mismo. Y no, o sea, asumimos que, por ejemplo, nosotros, Blas, sector negocios, ¿no? Vendemos dinero. Si nosotros nos enfocáramos todos nuestros mensajes a dinero, estaríamos seguramente atrayendo un perfil de personas que no queremos. Sí. Entonces, hay mucha gente, o sea, aunque estés en el nicho de negocios, ese es el dolor principal o el deseo profundo principal. Pero hay otros deseos como el conciliar y ser mejor padre, que tenemos muchísimos proyectos que han entrado ahí, en el poder sentirte a gusto y dejar un legado, esa corriente de promover la sostenibilidad. Disfrutar con lo que estás haciendo, que hay muchas veces que vienen proyectos que ya están completamente en una dinámica de piloto automático que no lo están disfrutando, y se puede crecer también. Incluso el odio, o sea, para el odio o la venganza, ¿no? O sea, yo podría vender pérdida de peso apelando al odio o a la que te ningunearan, ¿no? En plan de, ¿estás cansado de que en el colegio o sea, eras el niño gordo que te hacían bullying? Esa gente que se reía de ti porque te caías o que te tiraban donuts a la cara, que te decía, toma, como el gordito. ¿Estás cansado de eso? Esa gente que se rió de ti. Ahí puedes vender mucho. Y es una palanca mucho más potente. Ya probablemente haya gente que se ponga ahora mismo las manos a la cabeza. ¿Cómo puede decir esto? Bueno, ahí está el juego. Es decir, efectivamente, aquello que realmente genera un movimiento es un activador de las personas para empezar, cuando menos, a transformarse, ¿no? Yo hay una cosa que me sigue sorprendiendo, y al final yo lo aplico con los clientes, lo aplicamos nosotros con los clientes, incluso nosotros lo vivimos.
nosotros cuando tenemos que hacer grabación de anuncios, de storytelling, etcétera, muchas veces nos llegan propuestas encima de la mesa de agencias, copywriters, etcétera, porque nos gusta como tener diferentes opciones a la hora de buscar diferentes enfoques. Nos vienen cosas con unas storytelling, con unas cinematografías, con unas vueltas de tuerca, y al final los 2-3 mensajes de sentido común que nosotros trabajamos simplemente entendiendo el diálogo interno son los que luego realmente mejor nos funcionan. Entonces, mi recomendación es que simplemente apliques el sentido común de algo que conoces, y si no estás conociendo cómo poder hurgar ahí, no hurgar porque siempre tengas que ir a apalancarte del dolor, sino hurgar es encontrar esas palancas que van a hacer mover a tu cliente para que tome una acción concreta, en este caso, que sea que tú le puedas ayudar con tu producto y tu servicio. Para mí, no necesitas entender nada más de lo que tiene que ver con storytelling, no es encontrar ninguna fórmula, no es utilizar ChatGPT. Cualquier cosa que ChatGPT te dé, que sea algo que tú no has diseñado específicamente para que genere esta respuesta, por favor, haz el favor de no subirla en absolutamente ningún sitio, por tu bien de reputación y por tus resultados. Sí, a mí a raíz de eso... Nosotros lo usamos, ChatGPT, pero sí, desde luego desde otro punto. Claro, y hay que meterle los inputs adecuados. O sea, no pasarlo y ya está. O sea, para mí la clave es no pensar que estás haciendo marketing, estás teniendo una conversación con una persona a la que puedes ayudar. Entonces, el problema va por ahí, que pensamos que estamos haciendo marketing y le damos una escenografía muy alta, ¿no? Impostada. Sí, ¿no? y pensamos que, o sea, yo pongo siempre este ejemplo, cuando hablamos del destino o de un titular, tú parece que tienes que hacer un eslogan como si fueras Nike, el Just Do It, y que parece que te vende solo, ¿no? Pero, por ejemplo, la frase que decías antes de emprendiste para ser libre y ahora persigues... las tareas del equipo que nos rinde. Eso es muy buena y dices, joder, ya con esa me puede vender, pero no tienes que tener tanta presión. O sea, el objetivo de un titular no es vender. Es que te lean la siguiente línea, y el objetivo de un subtitular o una entradilla es que te lean la tercera. Entonces, tú lo único que tienes que ganar es tiempo de lectura para que se coman tu propio mensaje. Nosotros lo trabajamos en el dossier comercial, y ahora nos metemos un poco también en el tema de webs a nivel simplemente más conceptual. Es que todo tu universo, llamémoslo así, se tiene que entender con una lectura en zigzag de 4 titulares. Si tú en 4 titulares no sabes ser concreto y dirigir la atención y la acción de tu cliente, nadie va a leer la letra pequeña igual que lo haces tú. Porque hay muchas veces que la gente se olvida de que el consumo que sus clientes o potenciales clientes van a tener consigo mismos es el mismo uso que hacer con otras personas. Tú no te lees absolutamente ninguna web, tú haces un scroll así rápido para ver si te van a pedir muchos datos, pero sin embargo tú quieres que se lean hasta la última coma de tu página, ¿no? Entonces, a veces simplemente aplicando un poco de sentido común, pues puedes encontrar la respuesta. Hay un aspecto que a mí me gusta mucho trabajar y que muchas veces pasa a un segundo plano. No es el primero es el mensaje. Es decir, si el mensaje no está bien, si no tienes ventas, es un problema de mensaje. Si el mensaje no está bien, significa que no tienes bien los fundamentos, no sabes ni qué vendes, ni para quién vendes, ni qué transformación vendes, ni qué se consigue con ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya todo mal. Una vez superamos que tenemos bien el mensaje, una cosa que nos estamos encontrando también tiene que ver con generar una confianza, porque al final la venta es confianza. Y honestamente hay muchísimos negocios en este país y nosotros los vemos, y gracias a que llegan a nosotros podemos empezar a trabajar esa parte que honestamente parecen estafas. Es decir, no tienen absolutamente ningún tipo de cuidado, ningún tipo de consistencia, ni ningún tipo de estándar de calidad a la hora de presentarse al mundo, a presentarse en Internet, a la hora de seleccionar los estilos, las fotografías, la consistencia, la distribución del contenido, y es como un soltar ahí, ¿no? Como si fuera yo siempre les llamo incluso menú de kebab, ¿no? Parece un menú de kebab que dices, Dios mío, puede que seas muy bueno, pero también tienes que parecerlo, ¿no? Hagamos ese esfuerzo. ¿Te has encontrado tú, Jaime, con clientes que dices, joder, es que si además del mensaje tuvieras una página web o una presencia, llamémosla así, digital, que generará una mayor autoridad, lo petarías? Sí, a mí me pasa mucho, o sea,
me llegan proyectos que igual están facturando cerca de las 6 cifras o cerca de las 7 incluso, y al principio me daba una rabia que te cagas, en plan de, tío, ¿cómo puedes consiguen estar facturando tanto con este mensaje? O sea, yo he visto embudos sencillos con mensajes de texto poco persuasivos y en plan, me daba esta rabia, en plan de, con esta puta mierda estás facturando 100.000 euros, o sea, y luego que es en plan, no, te pongo esto, esto, esto y esto, y muchas veces pensamos que por tener más opciones o por presentarle todo es mejor, ¿no? O sea, tú eres el experto que soluciona mi problema. Entonces, como experto, me tienes que liderar y darme la solución para mi problema. Porque yo no lo sé y yo no voy a invertir el tiempo y la energía necesaria para conocer tus 8 productos, analizar los pros y contras, porque esto no es una comparativa de Amazon, ¿sabes? Esto es como entrar en una web y de repente, si ya tú entras en una web y lo único que ves son nuestros servicios, es apaga y vámonos. O sea, porque no estás absolutamente dirigiendo a una persona a contarle lo que él necesita saber de quién eres, qué problemas resuelves y si le puedes ayudar, de qué manera le vas a ayudar, cuánto cuestas, por qué elegirte a ti. Es decir, esto no aparece en tu página web y seguramente ni siquiera tu horquilla de precios. Y a mí hay incluso un paso anterior y se supone que tú eres el experto, entonces es importante ser percibido como un experto. Es decir, se supone que si tú eres capaz de resolver problemas para personas y tienes un negocio que genera ventas y tienes cierto éxito, se entenderá que tienes presupuesto para cuidar la imagen con la que te presentas al mundo. Y honestamente es muy complicado y sobre todo hay un factor que la gente no se está dando cuenta y que bueno, no vamos a hablar del kit digital, pero bueno, una cosa que ha tenido al menos el kit digital interesante es que gente que absolutamente no le ha dado nunca ningún tipo de valor ni criterio a tener una presencia digital más o menos cuidada, cuanto menos ha dado un paso. Seguramente no será el paso perfecto, pero será el primero. Es que tienes que entender que tú tienes en tus manos, en tus ojos, en tus pantallas, contenido que tiene una usabilidad muy perfilada, que estás consumiendo contenido 4K en pantallas de tu móvil, que tienes tecnologías de sonido a tu alrededor de altísima fidelidad y que el audio, vídeo y todo lo que es el estilo visual profesional ha llegado al ámbito de consumo. Entonces, este es tu nuevo estándar. Eso significa que tú estás compitiendo contra un estándar de calidad que ya están consumiendo las personas. Si yo ahora me voy a ver un vídeo de YouTube que no tiene una resolución alta o que no tiene un cuidado en la imagen o que no tiene un buen sonido, lógicamente voy a aparecer mucho menos, de mucha menor calidad, porque mi estándar es al que yo estoy acostumbrado, que es el de que tienen las grandes plataformas, ¿no? Entonces, mientras tú estás no dándole importancia a esto, cada vez el estándar de calidad de percepción visual está siendo todavía cada vez más elevado. Por lo tanto, cuanto más tardes en darle importancia a eso, muchísimo peor para ti. Sí, a raíz de lo que decías antes, de los menús de kebab en las web, creo que esto es prácticamente porque muchas empresas trabajan en el marketing, pero el marketing de la esperanza. Entonces no tienen ni idea de dónde les llegan los leads. Le llegan, pero no saben. Entonces te doy todas las opciones que tengas porque no hay una intención de búsqueda. No hay un recorrido estudiado de te capto por aquí, te llevo aquí y te doy esto. No sabes ni quién te llega ni cómo te llega. Porque puede ser un conocido o puede ser un post de Instagram que lo vio más que tu madre y no hay como esa intención. Entonces pongo todo porque no sé dónde me viene. Entonces en vez de estudiarlo, lo pongo. Para mí esto lo hemos hablado con Antonio. Es como, hubo una primera etapa que era, tengo que tener una web porque tengo que estar en Internet, pero ya llevamos tiempo en una segunda etapa que no es estar en Internet, sino entender que tu página web es un escaparate que tiene un objetivo, que es que hacer que la gente entre en tu negocio y acabe comprando. Entonces, hay mucha gente que se ha quedado en esa primera etapa y le falta la segunda, y es entender tanto las webs como las redes sociales como un elemento activo a la hora de proporcionar ventas en un negocio, ¿no? ¿Quieres que nos metamos un poquito más en la parte de embudos? Sí. Vamos a hablar un poquito más de todo lo que es el cómo o qué tipo de herramientas, estrategias y técnicas podemos aplicar y desarrollar para que esos, llamémosle, visitantes a nuestra fachada digital
poco a poco se vayan convirtiendo en clientes. Y digo poco a poco, precisamente, Jaime, tú puedes hablar de esto, que has hecho lanzamientos digitales desde hace tiempo, porque hay una clara tendencia en el mercado, en el sentido de que ya llevamos un nivel de sofisticación del mercado que hace que ya no todo el mundo compra cualquier cosa desconocida en 10 segundos, ¿no? Entonces... Sí, también es buscar un poco el equilibrio, ¿no? Porque parece que hoy en día si no tienes un embudo diseñado por un ingeniero de la NASA, no vale, ¿no? Porque muchas veces parece que lo complejizamos demasiado, ¿no? Y hay capas. Entonces, de nada vale que pases 3 meses diseñando el embudo perfecto si no estás 3 meses sin vender. Entonces, por ejemplo, el otro día llegó una clienta de los primeros roadmaps que ella estaba poniendo publi a una página de ventas a un ticket de más de 2.000 euros y le estaba funcionando. Y estaba vendiendo. Y era en plan, joder. ¿Eso es una mina de oro? Sí. Por si acaso no estás siguiendo la conversación lo suficiente. Y yo me acuerdo que vi gente que le recomendaba, es que eso es una temeridad, porque no sé qué, no sé cuánto, tendrías que estar haciendo un embudo, una USL, y la lió todo. Y yo dije, a ver, si te funciona, yo, como persona que hace lanzamientos y todo eso, me da rabia, ¿vale? Pero no es el mejor modelo y evidentemente vamos a caminar hacia construir algo sostenible. Pero no desaproveches la oportunidad de capitalizarte. Sí. Utilízalo. Y mientras te vas haciendo uno en paralelo. Pero para algo que te funciona porque no es lo suficientemente bueno, pues es un error. Para mí hay diferentes niveles. Uno, el suspenso total, que es no tengo ni idea de que es un embudo, ni siquiera tengo uno. Punto número 2 es las personas que buscan automatizar cosas y tener un sistema de captación de clientes en automático cuando ni siquiera tienen un embudo, o sea, como su primer embudo. Sí, tienen 10 leads y están mirando cómo automatizar. Cómo automatizar y es como... o personas incluso que están buscando cómo automatizar esa captación de clientes cuando ni siquiera ellos se han enfrentado a tener una primera conversación con ningún potencial cliente. Eso me saca de los nervios y es algo que vemos muchísimo y es algo que en otro de los vídeos que hemos estado grabando hoy he puesto como muchísimo hincapié de... Nos llegan muchísimas personas y afortunadamente las cogemos a tiempo con la idea de generar sistemas que trabajen para ellos cuando ni siquiera ellos han trabajado por primera vez. Sí, la idea del vamos a hacer un embudo evergreen y es evergreen y trabajo hoy y ya no lo vuelvo a tocar. El embudo evergreen tiene tanto trabajo como los lanzamientos normales. O más, porque tienes que estar todo el rato encima. Y el problema de meterte, o sea, porque que hagas un embudo evergreen no quiere decir que puedas escalarlo y no tocarlo en 2 años. O sea, sería una temeridad. Tienes que estar constantemente analizando métricas, haciendo anuncios diferentes, porque los anuncios se queman. Y sí, todo el mundo quiere el pelotazo rápido, pero empezar por algo evergreen... No. Bueno, todo el mundo no. Yo es no muy tentador. Pero hacer un evergreen cuando no tienes validado el mensaje en directo, porque siempre, no, voy a hacer un webinar grabado. Tú lo has probado en directo. Si no, has validado tu mensaje. Sí, has hecho entrevistas. Ni siquiera has hecho uno. Mira, la gente quiere comprar un resultado sin vivir el proceso. Mira, se puede vivir o se puede tener un negocio en semiautomático. Yo te diría que lo que puedes, por ejemplo, imagínate, puedes vivir un poco de las rentas de un negocio. Pues si eres un empresario, sí, pero porque habrás construido, o sea ese capital te llegará de una infraestructura de empresas que funcionan sin depender de ti, pero no porque tengas un embudo que te traiga ventas sin más, ¿no? Entonces, muchas veces queremos comprar un resultado sin vivir el proceso y queremos saltarnos pasos, ¿no? Efectivamente, tú puedes construir sistemas de ventas que trabajen para ti o sistemas que capten leads o potenciales clientes para ti y que te traigan ventas recurrentes y que incluso te generen todos esos miles de euros que mucha otra gente te está diciendo por internet. ¿Lo puedes conseguir? Por supuesto que lo puedes conseguir. Lo que no lo puedes conseguir si no has hecho ni siquiera un contacto con una primera persona. Es un proceso que tiene muchísimo más recorrido, ¿no? Nosotros lo vivimos y tenemos muchísima suerte de que sí que tenemos varios embudos trabajados, es decir, a nosotros nos llegan clientes desde varias formas simultáneas. No tenemos clientes en automático per se y estamos en unas cifras bastante mayores de a todos los clientes que nosotros acompañamos y vemos personas que intentan instalar sistemas que ni incluso empresas que facturamos 20 veces lo que hacen ellos
tenemos y se quieren complejizar, nosotros nos hemos hecho más de 7 cifras con un Excel. Sí, te compran el punto en el que estás ahora. O sea, quieren copiar a una empresa de líder de su sector que está facturando varios millones cuando no has validado nada. Entonces te montan 8 embudos en paralelo o cosas súper sofisticadas y es en plan, tío, no abras más de un producto, simplifica el negocio. Personas que quieren automatizar conversaciones por Instagram para gestionar una conversación o 2 a la semana. Sí, es en plan, de las primeras preguntas, en plan, ¿y cómo meto ManyChat? Pero tú tienes leads para meter ManyChat. Pero si ni siquiera has sacado el primer contenido en el que digas lo que ofreces ni lo que vendes. Sí, y otra resistencia que veo mucho es en plan, negocios que nos vienen, ¿por qué? Porque lo han petado, les ha ido muy bien y empiezan a ir cuesta abajo. Entonces cuando tú le empiezas a decir cosas, dices, ya, pero es que empiezan a ir a Me ha resoplar. ido mal el lanzamiento porque he hecho un ROAS 5 y en el otro hice un ROAS 8. Es que el año pasado no necesitaba eso. O sea, no, es que el año pasado vendía, con un webinar vendía tantas plazas o metía 1.000 euros y sacaba 8.000. Tú dirás una panadería que pone 10 euros en hacer pan y saca 45. Sí. Yo cuando empecé en 2017 había webinars y con 10.000 euros se facturaban las 7 cifras. Con 10.000, 1.000.000. O sea, es un ROAS 100. Disneyland, pero porque estaba el 80 y 90% de la población en sus casas sin nada que hacer. Pero seguir repitiendo la misma estrategia que funcionaba en 2024, 2023, pues, oye, suerte. O es como la gente que dice, no, es que claro, en pandemia facturaba 20.000 euros haciendo solo un par de posts en Instagram al mes. Ya. Y muchos negocios, en el momento que abrieron las puertas y la gente se salió a la calle, se destrozaron. Y la realidad es que también esto han pasado 5 años y efectivamente en esos 5 años hay muchísimas más personas que han entrado al mundo digital a anunciarse y que por lo tanto la atención está mucho más dividida y que evidentemente cuanto más tiempo... en el mundo online, cuanto más tarde vas, peor, porque eso significa que más personas estamos ahí. Entonces hay más personas intentando colocar sus anuncios, hay muchísimos más negocios intentando colocar sus mensajes y ese crecimiento hace que evidentemente también se encarezcan los costes de adquisición de clientes y hay que jugar un poquito más no al ingenio, porque evidentemente, o sea, yo hay una cosa que detesto, o sea, no necesitas convertir tu cuenta en un chiquipar ni un karaoke para llamar la atención. No necesitas sentarte en la taza del baño para hacer clic. No necesitas salir con peluca ni hacer ningún tipo... O sea, en fin, vemos algunas cosas que es que no generan ningún tipo de autoridad, honestamente. Además lo hablaba este weekend en una ponencia que di, que es interesante, ¿no? O sea, tú, si te pones a hacer el tonto con tu negocio... ¿Qué esperas que le entregues, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar que vas a entregar? Si alguien captas la atención y te compra porque estás cagando la taza del váter, o sea, te compro lo de perder la vergüenza a la hora de exponerte, pero perder la credibilidad claro. Más. O me parece otro rollo completamente. O cambios de plano que parece que estás en una discoteca. O sea, está probado que los cambios de plano o los cortes captan la atención, pero retienen o sea, disminuye la persuasión. ¿Por qué? Porque tu cerebro está como un niño en una discoteca. Está sobreestimulado. Mira, entonces no captas nada. Yo estoy harto de la gente que veo o los negocios que veo que tratan a las personas que les escuchan como si fueran tontas. Es decir, ¿sabías que no? O sea, que te traten como tonto y tú te sientas tonto comprando algo, me parece... O sea, o que caigan ahí, me parece cuanto menos... No sé si es... Claro, yo entiendo que haya muchísimos negocios que a lo mejor no están en lo digital y vean estas prácticas y no se vean haciendo esto. Yo no me imagino a personas que tienen negocios, aunque sean negocios locales o tradicionales, que claro, ven a gente haciendo absolutamente gilipollas en internet y digan, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si esto es lo que yo tengo que hacer para conseguir clientes, bueno, la realidad también es que si luego ves los clientes que consiguen, quizás tampoco no es la adecuada. Yo siempre digo una cosa y es, la calidad del lead es... como inversamente proporcional a tu ridículo en Internet, ¿no? Cuanto más ridículo haces, menos cualificado es el tipo de cliente al que vas a llegar. Nosotros intentamos jugar a un juego mucho más... No sé, nosotros no tratamos a la gente que nos escucha como si fuera tonta, desde luego. Sí, a ver, ¿cómo vas a tratar a un empresario que factura 6, 7 cifras? Como si fuera tonto. Sí, o pretender captarlo con un mensaje de rollo,
se busca no sé qué, o sea, o con vídeos super editados, o sea, yo Me soy llega gente sin dinero. claro. No me Hombre, sorprende. hombre, si te capta la atención o te llama la atención que el evento online llegue a Torrelodones, pues oye, Eso es fuerte, ¿eh? Nosotros lo hemos vivido. Sí. Claro, y ¿sabes lo peor de todo? Que hay muchísimas veces que esa es como un poco la norma, ¿no? Me recuerda mucho a... Voy a retomar un poco el caso que estuvimos hablando ayer con el equipo, que tiene que ver con... Esto, para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido como director de marketing de Blush, que tiene que ver con la obsesión del CPL. CPL. Vamos a poner un poco de ¿qué es un ubicación. CPL? ¿Qué es un CPL? El CPL es el coste por adquisición de lead, es decir, el dinero que te ha costado que una persona haya entrado a tu página de registro, haya entrado a tu embudo X diseñado y te haya dejado su contacto, ¿no? Es decir, ese presupuesto que se ha destinado a conseguir esa trayectoria. Efectivamente, si tú tienes un coste por lead pequeño, bajo, imaginemos 2 euros, 3 euros, 4 euros, significa que con 10 euros o 20 euros o 100 euros puedes captar a muchas más personas. Por lo tanto, en ese caso, volumen a priori favorece, ¿no? Si yo tengo 100 euros de presupuesto y me sale el lead a 1 euro, significa que con 100 euros puedo captar a 100 posibles clientes, llamémosles posibles. A 100 posibles clientes. Si a mí me cuesta conseguir cada contacto 10 euros, con ese mismo presupuesto solo puedo conseguir 10 veces menos leads, ¿no? Y hay una obsesión, lo veo tanto por parte de agencias de marketing como por los dueños de negocio y especialmente los dueños de negocio digital, infoproductores, esa obsesión por el bajar el coste por lead, como que el coste por lead bajo es igual a, o sea, es igual a éxito, es la métrica a perseguir, todo va bien si el coste por lead es bajo, ¿no? Y justo nosotros ahí estábamos analizando un caso con ese aspecto y si te parece lo podemos hacemos un poco modo cuestionamiento, ¿no? Lo hicimos un poco también a modo ejercicio. Vamos a hacerlo en modo ejercicio con la gente que nos esté oyendo para ver qué harían, ¿vale? Imagínate que tú tienes un lanzamiento online, es decir, vas a hacer una acción comercial online, tienes un presupuesto ya programado y empiezas a lanzar anuncios, ¿no? Y de repente llevas 2 días de campaña en la cual estás probando qué anuncios funcionan, con qué audiencias específicas, qué segmentación concreta has hecho para que ese anuncio sea mostrado y recibes un mensaje de las personas que te puedan llevar esas campañas, puede ser equipo externo, puede ser equipo interno, y te dicen que han encontrado 5 combinaciones o 5 anuncios que son, llamémosle ganadores, es decir, que están dando unos resultados interesantes, buenos, y imagínate que a ti el coste por lead que tú manejas habitualmente suele estar entre 10 y 15 euros. ¿Vale? Tú como negocio sabes que tu métrica CPL media es 10-15 euros. Significa que a ti te cuesta entre 10 y 15 euros conseguir un lead para tu negocio. Y te viene ese mensaje de las personas que te lanzan las campañas y te dicen, vale, tenemos 3 anuncios que nos están dando una media de entre 4 euros, 5 euros, 7 euros y 11 euros. Y te dicen, vamos a parar las campañas de los 11 euros. ¿Qué harías? ¿Cuál sería la respuesta que tú darías como dueño de tu negocio hacia esa sugerencia de las personas que te están llevando esa campaña? Te recomiendo que nosotros no vamos a dejar aquí como el silencio. Te recomiendo que te pares el vídeo, te hagas un minuto de reflexión o que ya empieces a tener el diálogo interno. Pero lo más probable es que te estés diciendo que efectivamente tienes razón y que hay que parar las campañas caras porque tenemos otras que están dando un mejor resultado, ¿no? ¿Cuál crees, Jaime, que debería ser la respuesta? Pues un poco lo que decíamos ayer en el debate era en plan, bueno, en verdad, o sea, te están entrando leads más baratos, bien, perfecto, pero tú no sabes la calidad de esos leads. ¿Has hablado con ellos para ver cómo es?
pues pueden ser buenos o pueden ser malos. Puede ser que el que está a 4 euros sea malísimo, el que está a 11 sea regular, y uno que está a 25, que ya hubieras pagado, está listo para comprar. Es como el CPL es la obsesión de, bueno, voy a bajar. Pero ¿qué pasa si ese anuncio de 4 euros tú decías, regístrate aquí y te regalo un iPhone? Es que puede ser así. O sea, yo he visto emprendedores que premiaban a las agencias de tráfico por leads baratos, por bajarle el CPL de tanto. Es como si nosotros hacemos el Summit en Madrid y le premiamos a la agencia de tráfico y nos está comprando leads en Venezuela con poder adquisitivo de 100 euros al año. Aquí lo que hay que entender para solucionar un poco este dilema es el siguiente. Lo importante, o sea, el coste por lead es algo que a ti tienes que estar dispuesto a asumir ese coste en tu presupuesto. Es decir, hasta donde tú puedas llegar. Un coste por lead barato, es decir, que te estén consiguiendo entrar muchísimas personas en ese anuncio, es algo que puede ser bueno siempre y cuando la persona que hay detrás es decir, la persona que ha llegado a través de ese anuncio sea una persona que pueda llegar a comprarte en el corto o medio plazo, o incluso largo si puedes sostenerlo. Es que a lo mejor están llegando personas que no tienen un duro en la cartera, que no tienen nada que ver con tu negocio, que a lo mejor ni siquiera están interesados en lo que ofreces, pues porque han llegado por aquí por casualidad, que también suele pasar, pero no puedes tomar una decisión de qué hacer con todo un presupuesto y una campaña simplemente porque estás consiguiendo que vengan personas con menos costes sin saber saber si esas personas realmente son personas que puedan llegar a comprarte. Por lo tanto, la respuesta que dimos nosotros en esa situación fue no toques absolutamente nada, no tenemos todavía información de si es una persona o son personas que puedan estar cualificadas o no. Cualquiera de los tres escenarios, que eran 4, 5, 7 y 11 euros, estaban en el rango o debajo del rango de lo que yo soy capaz de asumir como empresa, como presupuesto. Si yo ahora compruebo el tipo de lead que a mí me está llegando y me doy cuenta que esas campañas baratas me están trayendo leads que sí tienen presupuesto e intención de comprarme, puedo darles muchísima más prioridad a escalar esos anuncios porque puedo conseguir más volumen con menos presupuesto. Pero no me voy a dejar guiar simplemente porque ese coste sea mucho menor que otras campañas. Yo sé que los leads que me llegan a 11 euros o 12 euros o 13 euros o los euros que sean, que suelen ser más de 10, a mí particularmente me compran. Entonces, a mí no me importa gastarme 11, 12, 13 euros en conseguir un prospecto cuando tengo un ticket mucho mayor en torno a los 10.000 euros que le puedo sacar. Entonces, tiene sentido. Pero si voy a gastarme muchísimo presupuesto en atraer a muchísimas personas que jamás me van a comprar, estoy palmando pasta y lo más importante, te puedes cargar tu propio negocio con esa sola decisión que es ir a por la campaña que te está trayendo leads más baratos. Así que revisa muchísimo tu relación con el CPL antes de que la cagues, ¿no? Sí, además es un poco, o sea, ¿cómo podemos ver esa calidad del lead? Puedes hacer seteo 1 a 1, que es una putada, es un coñazo, pero es lo que te da. Seteo 1 a 1, o sea, claro, tú puedes conseguir prospectos por internet y la gente como que quiere que la gente llegue, que no te conocen absolutamente de nada y dejen su dinero delante de tu puerta y agradecidos de existir, ¿no? Y la realidad es que los procesos comerciales ya no funcionan así, eso quizás es cosa del pasado. Llamamos seteo 1 a 1 a la hora de conseguir conversaciones, ¿no? Lo más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de intentar captar clientes online es que no estás comprando ventas. Lo que estás comprando son conversaciones e información de mercado. Si yo lanzo un mensaje, lo que hablábamos de storytelling concreto, como por ejemplo lo de emprendiste para ser libre y ahora persigues las tareas de un equipo que no rinde, y ese mensaje me trae personas que me acaban comprando, lo que yo he comprado es la información de saber que ese mensaje funciona. Y las ventas serán la consecuencia de haber detectado que ese mensaje funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si el mensaje funciona? Pues lógicamente teniendo conversaciones directas con las personas que llegan, que es lo que Jaime estaba explicando que era el seteo. Sí, conversaciones 1 a 1, puedes llamarlos, puedes poner llamar a un lead? formularios, una serie de quiz o cuestionarios de estos,
Pero ¿qué pasa? Que quieres saberlos y tenerlos ahí. Tú quieres tener tu embudo automático de tantos emails pre-webinar o tanto tal, de 1 a N, de escribo esto, lo mando por el chat y me olvido. Pero nosotros, gracias a esto, hemos levantado muchos lanzamientos. Unos summits que tuvimos, gracias a hacer esa labor de nos estaba prospección. costando conseguir leads y gracias a ello fuimos a más personalización y pudimos ir viendo el tipo de perfil que teníamos, adaptarlo más, porque vimos que era, por ejemplo, una mujer con hijos que tenía un negocio de este tipo. Entonces, todos los ejemplos que te poníamos en el evento... Puedes adaptar todo tu mensaje para que ese tipo de perfil entienda el valor que para él es importante. No te cambia el producto. Claro. Nosotros vendemos lo mismo, pero Sí. hay gente que lo valora por una cosa y hay gente que por otra. Claro, por ejemplo, eso lo hicimos en el último Summit. Nosotros tuvimos comidas con potenciales clientes. Y en esas comidas yo me acuerdo decirle a Antonio, está viendo esta objeción. Está pareciendo que no tenemos negocios de este tipo. Tradicionales. Entonces empezamos a poner los casos de éxito de esos negocios. Imagínate que a nosotros nos vienen a un evento solo negocios físicos. Pues no te voy a contar ejemplos. Sí, te lo comentaré para que veas que puede colarse de uno, pero la mayoría de mi grueso de mensajes va a ir a clínicas de fisioterapia, centros de estética que tenemos, peluquerías, cualquier caso así. Entonces puedes adaptar tu mensaje y salvar el lanzamiento. Estás comprando información de mercado, es decir, tú tienes que saber por qué estás pagando. Estás pagando por saber qué persona se presenta a tu puerta. Entonces, la única forma de saber qué persona se presenta a tu puerta es teniendo una acción comercial paralela a captarla, que es cualificarla, investigarla, acompañarla también al proceso de compra, que es algo que mucha gente evita y probablemente es un coñazo y efectivamente puedes meter equipo comercial, pero que la mayoría de negocios de 0 a 1 te lo vas a comer tú. Sí, y o estás dispuesto a pasar por ese proceso o, por favor, busca una alternativa a tus deseos. Claro, y eso puede ser una encuesta, puede ser contratar a un equipo de setters. Setter es la persona que te lo puede hacer y que se lleve un porcentaje por esa venta. Contratar no es soltar y desentenderte, es que esas personas entren a trabajar bajo tu dirección y supervisión. Ojo. Sí, porque aunque sea un experto, un setter experto, si no, nadie va a conocer tu negocio tanto como tú. Entonces, tú puedes contratar al mejor setter, a la mejor agencia de marketing, que como no sepas qué contratar y qué delegarle, o cómo piensa tu lead o tu cliente potencial, cuál es el customer journey, ¿no? Que suena tan bien, pero ni Dios tiene ni puta idea cómo funciona, pues no va a funcionar tan bien. Y será el mejor setter del mercado, pero tú no estás dando las directrices. Entonces no va a adaptar tu mensaje a ese público objetivo. El éxito de tu estrategia comercial digital no está basada en que encuentres profesionales expertos en precisamente esas habilidades y esas técnicas. Estará en tanto en cuanto tú tengas los conceptos clave en tu cabeza y sepas dirigir una estrategia y liderar una estrategia para que esos profesionales la operen con un sentido. Porque si tú no entiendes de marketing digital o no entiendes de cómo realizar o trabajar las ventas de tu negocio en el mundo online, ninguna agencia que tú contrates lo va a hacer bien para ti, porque es tu negocio, tú tienes tu conocimiento, tú tienes que liderar esa parte y para ello debes entender y formarte en cómo hacerlo, ¿no? Creo que hemos hecho un poco repaso, hemos hecho un repaso aquí al final, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hemos hecho un poco repaso importante en la parte de lanzamientos digitales. Así, un modo recap, para mí, y que tiene que ver con personas que hablamos en el podcast, no hemos estudiado de marketing, es decir, todo esto lo hemos aprendido también desde nuestra experiencia, hoy obteniendo grandes resultados y a veces ayudando a agencias de marketing también a que puedan crecer porque ni siquiera ellas lo saben hacer consigo mismo. Es aplicando el sentido común de entender perfectamente qué haces y con qué intención, dejarte de rodeos y mojarte, ir al grano con dirección y con sentido, aplicar la lógica pura y atreverte a hacerlo y intentar no escurrir el bulto de los trabajos que puedan generarte mayor fricción, que es enfrentarte a las ventas. Sobre todo, puede ser que haya sido un negocio tradicional que ya hayas dado con la tecla con tu negocio tradicional y que este salto al mundo online te genere la fricción de volver a tener que enfrentarte a ese proceso. Pero la realidad es que vas a tener que hacerlo, lo vas a tener que hacer tú y luego habrá gente que podrá ayudarte. Sí, ahí yo por añadir te diría lo de no automatizar lo que no funciona. Bueno, en fin. Y no buscar el santo grial, ¿no? La inteligencia artificial está muy de moda y es una herramienta muy buena y muy potente y no podemos obviarla. Pero
No te va a También salvar para escurrir el bulto. tienes que entender muy bien el lead con el que tratas. ¿Cómo es un lead? Si es un lead muy sofisticado o un emprendedor o sea, un empresario muy Nosotros liado, ponemos un embudo con inteligencia artificial a estas personas y a estas personas no me compran. no. Además, o sea, tienes que entender el lead. Yo, por ejemplo, he trabajado en muchos negocios de maternidad y ese lead necesitas ser escuchado. Y si tú personalizas, porque O diseñas un sistema de escucha. tu propio proceso de venta da muestra de cómo es tu producto. Es una prueba gratuita de tu producto. Entonces, ¿qué vemos normalmente? Negocios que dicen, no, es que la gente me compra por mi personalización, por mi atención a los detalles. Tienes una web mal hecha y cutre que te la hizo tu primo. No respondes los emails de potenciales clientes, Las en 10 llamadas. días. Lo tratas con inteligencia artificial como si fuera tonto. Entonces, esa persona, por ejemplo, que en la está seguridad percibiendo social lo que va no a se siente recibir. escuchada, si tú le escuchas, ya estás demostrando que es personalizado, que eres confianza, que eres dulce, que eres atenta. Coño, es mucho más fácil que te compre. Yo sé que muchas veces habrá gente que piense que gestionar a personas es horrible y no que es una experiencia que no quieren, y mucha gente está buscando esa fórmula, ese santo grial de decir, vale, ¿cómo puedo aprovechar el mundo online para generar dinero y trabajar menos? ¿Y cómo puedo apalancarme de tecnologías para sustituir a personas? La realidad, nosotros usamos muchísimo la inteligencia artificial y en absoluto es para sustituir a nadie, y en absoluto usamos la inteligencia artificial para encontrar respuestas. Utilizamos la inteligencia artificial para ganar velocidad en los resultados y el volumen de las acciones que nosotros queremos hacer. Entonces, si esa es un poco la idea que tienes en la cabeza, creo que con un poco de sentido común en esta conversación te habrás dado cuenta de que currar va a tocar. Sí, la inteligencia artificial tiene que ser soportada con inteligencia real. O sea, tú tienes que saber qué inputs darle. No es muy inteligente usar la inteligencia artificial para sustituirte. Para evitar trabajos que no quieres hacer. Es como contratar a una agencia de marketing porque te hagan el mensaje y tú le dices 2 párrafos de tu cliente ideal. Total. Pues bueno, Jaime, yo creo que quien haya podido seguir la conversación creo que habrá podido descubrir 2, 3, 4 clics importantes de cosas que quizás está cometiendo errores. Creo que habrá gente que quizás no haya seguido algún momento el detalle, pero le habrá interesado el tema y se habrá dado cuenta que necesita formarse para liderar su negocio. Así que para mí es un poco misión cumplida. Este era mi objetivo, que era vencer muchísimas prácticas y objeciones y cosas que se aplican sin absolutamente ningún tipo de sentido, siguiendo recomendaciones de personas expertas en ese ámbito, y que también personas que vean o entiendan que el mundo digital ya no es una opción, pues encuentren opciones que les alojen un poco de claridad y luz para que entienda que no es la sofisticación ni el espectáculo y el a veces ridículo que puedan percibir por parte de otras cosas que ven en Internet. Así que nada, si te ha gustado ese episodio también y te gusta también este tipo de tertulias con gente del equipo, o hay algún tema que te gustaría que también que se haya hablado aquí, en el que profundicemos más, pues te invito también a que lo pongas en comentarios, nos sigas y que puedas también seguir formándote en todo esto de emprender y llevar una empresa.